¿Ya desayunaron? ¿Ya? ¿Todo bien? Pues bueno, como ya les dijo Mar, soy Hugo el Cojo Feliz. No sé si alcanzan a ver hasta allá arriba que pues yo soy feliz. Cojo también, no mucho, pero sí. Sí, la palabra de hoy es broken. Broken, ¿cómo se pronuncia? Broken. Ok, digo, no tiene que ver con mi pierna, fue de casualidad, no. Esto no lo planeamos, pero con cualquier palabra yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si fuera caballos, yo hubiera dicho, no, pues es que no puedo subir un caballo porque mi pierna, así, pues, con cualquier cosa hubiera hecho lo mismo. Soy comediante de tiempo completo, soy escritor de comedia también. He escrito para el programa de René Franco, Es de Noche Ya Llegué, no sé si lo ubiquen. He escrito para el Wherever Tomorrow, blogs de esas madres, a Luisito Rey. He escrito para... ¿quién más? Para Eugenio Derbez, alguna colaboración. Estuve en el roast de Héctor Suárez. Formo parte del squad de Franco Escamilla. También pues me he presentado hasta en el Auditorio Nacional. Una vez tuve la oportunidad de abrir un show ahí. En general esos son como los highlights de mi carrera. Yo al igual que ustedes, todos son creativos, ¿verdad? ¿O hay alguien que nada más viene así, venía pasando y dijo, ay, vamos a ver qué pedo? Ahora que soy creativo me doy cuenta de lo grave que es la piratería, ¿no? O sea, sí es un problema feo, se siente muy mal que Baticholo te robe un chiste. Sí, se siente de la chingada. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se llame piratería. O sea, los piratas antes eran señores que abordaban un barco así a madrazos, se batían a espadazos con alguien, tenían que aprender a domar un loro, ¿no? Para que no se fueran. Aprendían a vivir con un garfio, o sea, de verdad se peleaban con espadas. Y no entiendo qué tiene que ver todo esto con que te vendan la película de los Minions a 3x10, ¿no? O sea, no tiene mucha relación. Pero en fin, les voy a platicar del momento más amargo de mi vida, que fue una vez que mastiqué una semilla de limón. Bueno, eso fue cuando me dio cáncer, pero lo de limón estuvo culero, güey. Sí, yo hace 5 años tuve un tumor en la rodilla que me la destruyó, me dejó como un pasito duranguense eterno. No sé. Hoy nomás, ¿no? La gente al final de los shows se acerca y dice, oye, no manches, ¿era en serio lo del bastón? Sí, güey, no, es un palito para selfies. Oye, no manches, ¿no saben que el cáncer te puede dejar cojo? Pues si deja muerto. Mi familia no supo cómo reaccionar en su afán de querer hacerme sentir bien. Un día un tío se me acercó y me dijo, oye, pues hasta eso qué bueno que te dio de joven, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no lo había pensado? Tío, digo, acabo de terminar la carrera, estoy en la apogeo de mi vida, es el momento ideal. A ti lo pendejo ya te dio de grande, ¿no? Ya. ¿Sí puede decir groserías? ¿Sí? No pregunté eso, qué pendejo. Pero bueno, broken, roto. Me remonta un poco a la teoría de la comedia, ¿no? Algunos escritores hablan de que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Esta parte de romperse para luego pegarse, y ahí hay comedia, ¿no? Yo, pues, en mi caso particular, pues les hablo un poquito así como lo del cáncer. Todo esto es real, todo lo que estoy diciendo es real. Y no sé si alguien tenga alguna experiencia parecida, pero creo que la comedia es
el medio más efectivo de superar una tragedia o algo que nos duele, algo que no podemos enfrentar. Creo que la comedia es la manera de decir, güey, existe ese dolor, y ese dolor lo transformo como en aprendizaje, en comedia, en reírme de eso. Es como parte de la filosofía que quisiera demostrar con el Cojo Feliz. Aunque hago chistes de cualquier tema, hago chistes de, no sé, de la tecnología, de salir de vacaciones, creo que parte del personaje o la enseñanza final es la de transformar nuestras tragedias en comedia, y creo que ese es como de alguna manera el plus que tengo como comediante, ¿no? De poder convertir la tragedia en comedia. Nos tenemos que censurar a veces, no toda la gente lo entiende así, no toda la gente es capaz de entender que nos podemos reír de algo que se rompió. Por ejemplo, ahorita el tema, como bien decía Mar, el tema de Orlando es un tema muy sensible, estamos muy cercanos a la fecha, pero seguramente cuando haya pasado el tiempo suficiente va a haber oportunidad de que alguien haga un chiste sobre eso. Digo, yo no hago chistes, de hecho hice un comentario en Facebook que le fue muy bien, no supe por qué, que yo puse, oye, qué terrible noticia que la cifra de muertes en Orlando haya sido tan alta. Es casi lo de un fin de semana en Tamaulipas. Y la gente se quedó así como, güey, es que es cierto, o sea, es un comentario que es real, es irónico porque es real. Entonces muchas veces es gracioso porque es cierto, como dice Homero. Pero bueno, yo por usar el bastón me puedo estacionar en los lugares reservados, en los centros comerciales. Bueno, sería una ventaja si la gente lo respetara, porque pues casi nadie lo respeta. Esto pues ya se ha convertido en un problema para nosotros. Hasta hemos pensado en hacer una marcha, pero pues no podemos. Sí. Pinche marcha de 3 días, güey. ¿Sí? Vamos, sí, les decía, la comedia la podemos utilizar todos como arma para convertirnos en algo mejor. ¿Qué les parece si empezamos a hacer esto interactivo y ustedes comparten algo de su vida que se pueda convertir en comedia? Estoy seguro que todos tenemos una parte que pudiéramos transformar, que pudiéramos convertir en algo que nos cause risa a todos, y se van a dar cuenta que al reírnos todos de ello, y uno mismo incluido, pues lo habremos superado. Por ejemplo, en otras conferencias me ha tocado que no sé, me cuenta alguien, no, pues es que yo soy daltónico. Güey, eso está muy chido, o sea, te puedes pasar un alto y decir, perdón, oficial, es que soy daltónico, el rojo lo veo morado, güey, es un pedo. O vestirse como quiera, ¿no? Así como sin combinar, porque soy daltónico, me vale madre, ¿no? No sé, a alguien una vez lo atropelló su mamá estacionando el coche. Entonces, quiero que por favor levanten la mano a alguien que quiera compartirnos una experiencia, y van a ver que podemos hacer comedia todos juntos. ¿Alguien? ¿No? ¿Solo venía a desayunar? Allá arriba. Ah, tú. Hola. ¿Qué nos quieres compartir? Bien fuerte, porfa. Grita bien fuerte. Ajá. Ok, alguna vez tuve un novio. Ajá. Que terminó la relación porque él argumentaba entre muchas cosas que pues no me iba tan chido en el trabajo. Él era muy fregón. Bueno, ya de eso ya pasaron 2 años y ahora me marcan por teléfono los del banco. Quieren que pague yo el coche que él compró. No entiendo. Bueno, creo que ¿cuántos freelancers hay aquí? A todos nos va mal, ¿no? ¿A qué nos vamos a hacer, güey? No. Sí hemos pasado mucha hambre algunos, entonces pinches clientes no lo pagan, están así. Pero a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A qué te dedicas? Damos servicios de lavado para diseñadores y fabricantes de ropa. Ok. ¿Y tu novio? Exnovio, pues. Bueno, exnovio es chef. ¿Es chef? Ajá. Ahí se está muriendo de hambre. Muy bien. Ven cómo hay ironía en todo. Yo tuve una relación en la que duré 8 años. 8 años es mucho tiempo, ¿no? Cuando me enteré que ella estaba saliendo con alguien más, le pregunté lo que cualquier hombre maduro le preguntaría. ¿Y te llena más que yo?
Porque ese es tu miedo como hombre, ¿no? O sea, como hombre tu mayor miedo es que venga tu ex un día y te diga, ¿te acuerdas que te dije que me llenabas completa? Sí, me acabé un poco más. O sea, así somos los hombres horribles, de verdad, así somos. Pero, fueron 8 años, es más que un periodo presidencial. De hecho, yo creo que entre novios y exnovios deberíamos darnos un informe de gobierno, ¿no? Así de, se invirtieron 60,000 pesos en cines, en el área de cultura, ya conoce el mar, ya come con cubiertos, en el departamento de salud nos hicimos un Papa Nicolau, estamos bien, hay problemas pero son de la administración pasada. En fin. ¿Alguien más que nos comparta alguna experiencia? ¿Algún otro exnovio? Algo. Yo sé que todos tienen algo. No tengan pena, no se trata de burlarse de alguien, sino de reírnos de la tragedia. Es muy diferente. Ahí hay alguien. Hace semana y media, 2 semanas, se murió mi perro. No la había visto en una semana, se había quedado con el entrenador, pero creíamos de que el entrenador había hecho algo. Y yo estaba en el trabajo cuando me avisaron y no pude ir a verlo porque tenía que trabajar todo el fin de semana. Y se murió de un paro. De un paro cardíaco. Y estaba a unos días de cumplir 2 años. Era muy joven el perro. Bueno, o sea, ya tenía 14 años perro ya. Pues mira, no se me ocurre nada chistoso porque acaba de pasar. Pero si vienes en 2-3 semanas, que es un año perro, entonces ahí ya nos podemos burlar. Es un año perro. ¿Qué raza era tu perro? Husky. ¿Y te lo pagó el entrenador, el cuidador, no? Y te lo entregó así de, oye, ¿qué? Está bien raro tu perro, no se mueve desde ayer, no sé qué tiene. O se murió ya contigo. Estaba dormido todavía. ¿En serio? No. ¿Alguien más que quiera incluirse? Ahí atrás. Yo tuve un infarto cerebral hace año y medio y cuando salí y la recuperación, mis amigos de mi familia me decían, oye, te ves muy bien, ¿tienes algún problema, alguna secuela? Y les dije, pues no, creo que no. Me dicen, bueno, ¿y de tu memoria cómo estás? Y les digo, pues si perdí memoria, no sé. No me acuerdo. ¿Cómo saber que no sé lo que no sé? Y no, ninguna secuela, sí, de verdad, ¿no? ¿No te gusta el Commander, así como que... ¿Alguna secuela que te haya pasado? Infarto cerebral. Qué chingón, y está chido, güey. ¿Y estuviste como en coma o algo así? ¿Cómo es un infarto cerebral? No estuve en coma. Fueron 2 años de operación, ahí sí estuve muchas horas. ¿Alguien más que se haya drogado mucho? Como... ¿Fue un pasón o algo así? ¿Fue como sobredosis? No fue sobredosis. Es un cuadro clínico muy amplio. Ok, bueno, pues como ven aquí tenemos mucha gente rara. Hay de todo en las Creative Mornings. ¿Alguien más? ¿Nadie? Vamos, dos más queremos. Porque no preparé la conferencia, así que vamos a improvisar. Adelante. Hace como 1 año y medio perdí en un mal negocio muy estúpidamente 200,000 pesos. ¿Y cuál era el negocio? ¿Apostarle a las Chivas, algo así? ¿Cruz Azul? Pues le invertí a gobierno, digamos, o sea, le quise vender al gobierno y algo salió mal ahí y desafaron. Pues es que también tú, ¿cómo te dices? Es la peor idea, güey. ¿Es aquí al gobierno del DF? Sí, una delegación. ¿Cuál era el proyecto? ¿Qué haces? En ese momento la comercializadora les iba a vender unos trafitamos, unas que son para que no choquen los coches en los bordes donde hay obra. ¿Trafitamos? Sí. Bueno, a ver, si tú tuvieras 200,000 pesos, ¿comprarías Trafitamos?
Nunca te detuviste a pensar así, güey, estoy comprando 200,000 pesos de Tramitamos, qué pendejada, ¿no? Igual yo compraría un Uber o algo así, ¿no? No, de verdad bueno, ya te puedes reír de eso, ¿no? O sea, ahora tienes que venir a desayunar así lugares grandes. Ya nos podemos reír de eso. Un aplauso, por favor, para todos los que han participado. Sí, como les decía, los mensajes cuando vienen con comicidad son todavía más efectivos y llegan más a la psique de las personas. Decir un mensaje, si yo les dijera hacer una conferencia de no, pues es que sigan sus sueños y la chingada, tal vez no sería tan efectivo como hacerlo con la comedia. O sea, si ahorita yo estoy seguro que van a salir de aquí y van a decir, pues no estoy tan madreado, ¿no? O sea, mi vida no está tan mal. Hay un cojo, hay un güey de infarto cerebral. Estoy bastante bien, no tanto pedo, ¿no? Pero sí, sigan sus proyectos. Digo, a mí me gustaría decirles que sigan sus sueños y todo, pero pues la verdad es que no, o sea, la verdad es que pues no todos podemos ser astronautas, no todos podemos ser futbolistas, ¿no? Tiene que haber alguien que la cague para que haya uno que sí le vaya bien. Entonces, pues, yo creo que entre ustedes puede haber grandes proyectos. Yo creo que cada quien tiene, no sé si ya aprovecharon el desayuno para platicar sus ideas, sus proyectos, sus innovaciones que traen entre manos. Y si no, pues creo que es buen momento de hacerlo, nunca es tarde para innovar. Yo me dediqué a la comedia en el momento en el que me dio el cáncer. Yo lo superé pues con la comedia. O sea, yo hacía chistes con mi familia porque era un tema súper tabú. O sea, no se podía decir ni siquiera la palabra cáncer, y la verdad ese estrés era muy muy complicado. Hay una manera de reírse que es como de relief, como de liberación, no sé cómo sea exactamente la traducción, pero es muy natural, a todos nos pasa. Estás en un funeral y te sale algún comentario que es inapropiado, pero necesitas ya sacar toda esa presión, ¿no? De hecho, el espantarse y luego reírse, o sea, primero hay gente que los espantan y luego del susto y ya ven que no están en peligro, lo primero que hacen es reírse. Eso es instintivo, es el relief de soltar toda la presión que tenemos, y a mí me funcionaba mucho. Por ejemplo, mi mamá me acompañaba a todas las consultas, pero un día no me pudo acompañar, entonces me dijo, ¿cómo te fue con el doctor? Le dije, bien, me mandaron a hacer una placa, algo así. Me dijo, ¿una placa de qué o qué? De mármol, que dice, siempre te recordaremos. De verdad. Entonces, mi mamá así decide, no, cállate, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero de verdad, creo que el cáncer pues, es una de las oportunidades que tienes de morirte, pero hacer el trámite tú, ¿no? Yo sí quise ir a ver los epitafios. Te digo, nunca te da chance de hacer el trámite tú. Y los epitafios siempre tienen esta fórmula, ¿no? De, no sé, Juan Pérez, excelente amigo, hijo y hermano, y el año en el que nació y el año en el que murió. Y uno siempre hace la cuenta, ¿no? Para ver cuántos años tenía el pendejo. Así de, no, es 18, qué pendejo. Pero yo creo que los epitafios no dicen nada realmente importante de la persona, ¿no? Porque tú pasas por la tumba y dices, era excelente amigo, nada te sorprende, ¿no? Deberían tener algo así como un poco más, pues no sé, más digno de representarse así, ¿no? Como Juan Pérez, excelente amigo, hijo y hermano, y nunca confundió el cilantro con el perejil. Pues, ay, este güey era cabrón, No sé, Luis López, excelente amigo, hijo y hermano, y el pito le medía 25 centímetros. Se nos fue un gran hombre. Laura González, me quedé el pito de Juan Pérez. Oh, no. ¿Sí podía decir eso? No. No podía decir pito. Pero sí, no sé si esté llegando a ustedes con el mensaje claro, que es el de reírnos de lo que sea. Todo merece risa, todo merece tomarse a juego. Hay gente que se ofende con los chistes, o sea, te ofendes de un chiste de algo que yo no hice, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te dijera un chiste de Paulette,
te ofende que diga chiste, pero pues los que hicieron la ofensa son los que la negligencia o a quien se les murió, ¿no? Por ejemplo, a tu entrenador. O sea, si yo hiciera un chiste de tu perro, no soy yo realmente el villano del cuento, ¿no? Es el entrenador que pues, se le murió, ¿no? Entonces, quédense con eso, quédense con el poder de la comedia. Recuerden, con esta palabra de broken, hay que estar roto para poder pegarse. Entonces, y una vez pegado, creo que nos podemos reír de cómo nos rompimos. Bueno, un aplauso para él, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberse levantado temprano. Gracias, Mar, gracias a todo el equipo de Creative Mornings que nos... estaban traduciendo, qué chido. A ver cómo se dice, soy bien chingón. Me la pelan. Muchas gracias, buenas noches.